Episodio número 3525. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 26 de agosto. El perdón y la reafirmación del amor. Avanzando en el marco de esta lección número 9, un ministerio impulsado por el amor. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 9, un ministerio impulsado por el amor. El pasado sábado domingo estuvimos viendo gratitud, luego en la parte del lunes, pureza y sinceridad, y ayer martes veíamos cambios de planes por amor. Para hoy miércoles 26 de agosto, el perdón y la reafirmación del amor. También hemos contado con los poderosos comentarios pastorales del Dr. Luis Gregorio y hoy precisamente vamos a escuchar el tercer comentario de la semana complementando estos estudios. También al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para captar cada día más todo lo que tú nos has revelado en tu palabra y también ponerlo en práctica. Que esto sea de bendición para cada día de nuestra vida y que podamos reflejar el aroma de Cristo, que podamos reflejar el carácter del Señor a donde quiera que vayamos. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El perdón y la reafirmación del amor. En lugar de visitar a los corintios por segunda vez, Pablo, tras regresar a Éfesos, envió lo que ha recibido el nombre de la carta severa. Y lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 2, los versículos del 3 al 4 y el capítulo 7, los versículos del 8 al 12. A continuación se nos invita a leer 2 de Corintios 7 del 5 al 13 para responder a la pregunta: ¿cuál fue el resultado de lo que les escribió y la reacción de Pablo ante ese resultado? Acompáñanos a la lectura de la Santa Palabra de Dios y lo hacemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, los versículos del 5 al 13. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos; de dentro, temores;
Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os constritó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciera manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por eso hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Segunda de Corintios, capítulo 7, los versículos del 5 al 13. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuál fue el resultado de lo que les escribió y la reacción de Pablo ante ese resultado? El resultado fue positivo, ya que se arrepintieron, pero no una tristeza de destrucción, sino una tristeza que produjo arrepentimiento. Pablo se alegró mucho porque ellos pudieron recapacitar y arrepentirse de sus pecados. Esa es nuestra respuesta. Pablo y Tito se reunieron más tarde en Macedonia, donde el apóstol recibió de su ayudante la excelente noticia de que sus severas palabras habían dado resultados positivos, lo que llenó de alegría el corazón de Pablo. Si algunos en Corinto se habían posicionado antes en contra de Pablo, ahora la iglesia se ponía de su lado. ¿Cuán importante es apoyar nuestros líderes? Como miembros de la iglesia, podemos facilitarles mucho su trabajo. Y esta es una realidad que vivimos día a día. Son muchas las personas que nos facilitan el trabajo a los que estamos liderando las iglesias, y personas a las cuales uno le da gusto trabajar con ellas porque ve el anhelo, el empeño, el voluntariado, el deseo de que las cosas se hagan bien. Y hay muchas personas que hacen su mejor esfuerzo y lo reconocemos y lo apreciamos. Yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del Dr. Luis Gregorio, el cual entregará la primera parte del comentario titulado El aroma de Cristo.
La segunda epístola de San Pablo a los Corintios es realmente interesante, impactante. Trabaja con muchos temas, trabaja con muchas, hay insinuaciones de situaciones que pudieran haber estado pasando en esta importante iglesia. En segunda de Corintios, en el capítulo 2, los versos 14 al 17, el apóstol Pablo, entre una y otra cosa, les propone una metáfora. Y él dice de la siguiente forma, segunda de Corintios 2, 14 al 17, le dice, pero gracias a Dios, a que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Fíjense, interesantemente, el apóstol está hablando de que somos grato olor, que el evangelio es una fragancia. Y así describe el apóstol el poder del evangelio para difundirse y penetrar ampliamente y rápidamente. Fíjense también algo similar él hace escribiendo en Romanos 15, 16, le dice a los romanos, quiero recordarles que por la gracia de Dios nos es dada, la que nos es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean como una grata ofrenda, agradable por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, doctor, por este excelente comentario. En 2 Corintios 2, del 14 al 17, Pablo establece una metáfora interesante. El grato olor a Cristo, los que nos salvamos para su honra y su gloria. El evangelio es una fragancia para difundirse y penetrar ampliamente, como usted bien señala, y es una ofrenda agradable a Dios. Recuerdo bien lo que dice Romanos capítulo 12, sobre presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y eso es lo que somos para Él, algo agradable ante sus ojos. Pienso en los hijos, cuando el padre ve que se desarrollan y tienen un buen desenvolvimiento, eso hace que sea un olor grato, que sea algo agradable, que sea algo que los padres quieren ver. Pues de la misma manera Dios quiere ver eso en nosotros. A continuación se nos invita a leer 2 Corintios capítulo 2 del 5 al 11 para responder a la pregunta, ¿cuál es la idea central aquí? Acompáñanos una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en 2 Corintios capítulo 2, los versículos del 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios capítulo 2, los versículos del 5 al 11. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿cuál es la idea central aquí? La idea central es
que cuando una persona se arrepiente, debemos perdonarla, consolarla y reafirmarle nuestro amor, para que no sea consumido por la tristeza. Recuerda, querido, el propósito de la disciplina no es destruir, sino restaurar. Esa es nuestra respuesta. Este pasaje tiene que ver con un caso de disciplina eclesiástica y los eruditos debaten si el ofensor aquí es el hombre incestuoso de 1 Corintios 5, del 1 al 5, u otra persona que instigó a quienes acusaron a Pablo de ser inconsistente y desconsiderado con ellos en sus decisiones de viaje. El contexto parece favorecer la segunda opción. En cualquier caso, la enseñanza más importante del pasaje se refiere a cómo la iglesia debe tratar a una persona que ha pecado. El texto en cuestión enseña que el propósito de la disciplina eclesiástica es la restauración a través del perdón y la reafirmación del amor para con el pecador. El pasaje también sugiere que la disciplina eclesiástica puede ser dolorosa, pero es necesaria. Por muy bien intencionadas que sean y por mucho que quieran estar orientadas a la gracia, algunas iglesias podrían estar fallando en enfrentar o tratar los pecados flagrantes o incluso públicos. Por otro lado, otras pueden ser demasiado severas o inmisericordiosas. El pecado debe ser tratado, pero con amor. Por lo tanto, Pablo podía exhortar a la iglesia a reafirmar su amor por el ofensor, porque él mismo amaba a la iglesia. A continuación se hace la pregunta final. La iglesia de Corinto podía amar al ofensor porque ella misma era objeto del amor de Dios a través del amor de Pablo. ¿Qué nos enseña esto acerca del amor? Nos enseña que quien ha experimentado el amor y el perdón de Dios puede aprender a amar y a perdonar a los demás. El amor cristiano no depende de que la otra persona lo merezca. O sea, el amor o el perdón no es si la otra persona lo merece o no, sino de haber recibido primero el amor de Dios. Cuando tú y yo recibimos el amor de Dios, estamos dispuestos siempre a perdonar. Esa es nuestra respuesta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el amor cristiano debe perdonar, que la disciplina debe llevar al arrepentimiento y que cuando hay arrepentimiento debemos estar dispuestos a perdonar, consolar, reafirmar nuestro amor, así como Dios lo hace con cada uno de nosotros. Esto y más aprendimos en el día de hoy. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias infinitas te damos por tu amor, por tu misericordia. Pero en esta hora, de manera especial, te damos gracias por tu perdón. Gracias porque tú has perdonado nuestros pecados. Y te pedimos que pongas en nosotros el amor suficiente para poder perdonar y reafirmar a los demás. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Espere para mañana jueves 27 de agosto, Triunfo en Cristo. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 9, un ministerio impulsado por el amor.
con nuestro texto para memorizar que encontramos en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Para información de cómo apoyarnos, puede comunicarse vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. O, si se quieren comunicar con su servidor, lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Como misionero, juntos en misión, iremos a predicar, porque nuestra cultura es evangelizar sin juzgar. Hay amor y paz en Cristo Jesús.